Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a avanzar el tema de matemática aplicada a la física. Esto como inicio de lo que es la parte introductoria de física, ¿no? Antes podemos decir que la física es una ciencia que vamos a utilizarla mucho en las ciencias naturales. Es una ciencia que se va a enfocar en los fenómenos físicos de los que tenemos en cuenta los observables. Podemos ver el video 1 de física 1, por favor, para poder entrar en lo que es ya los conceptos básicos de lo que es la física. En este compendio vamos a ver lo que es las medidas, ¿no? Cómo medir, cómo iniciar este proceso de eh, medición dentro de lo que es la física, ¿no? Medir es un término que utilizamos para comparar todo lo que observamos alrededor. Actualmente vamos a utilizar medidas, fórmulas basadas en los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, la notación científica se utiliza para abreviar lo que son números muy grandes o muy pequeños. Esto en base de potencias 10. Los números de potencias 10 se representan en dos partes, el coeficiente y el orden de magnitud, ¿no? La escritura de los números de potencias en base 10 se van a hacer considerando los siguientes aspectos. Primero, de números grandes a potencias en base 10. Se debe identificar la ubicación de la coma decimal y recorrer los espacios a la izquierda, y por cada espacio recorrido se incrementa un dígito. Y ahí podemos ver lo que es el diámetro del Sol, representado en números naturales, y luego estamos viéndolo en números por base 10. Estamos recorriendo la coma y aumentando, o desde la coma contando lo que son los ceros siguientes para contar la cantidad exacta y equivalencia al número original. Podemos ver ahí 1 punto o coma 392 por 10 a la 9. Entonces, ahí estamos viendo contando desde el último cero hasta llegar al 3. Podemos contar que son 9 espacios. Entonces, dentro de la potencia en base 10, vamos a escribir el 9. ¿Sí? Ahí estamos viendo eh, lo que es la primera regla, por así decirlo, de la escritura de números en notación científica. ¿Sí? Cuando nosotros queremos escribir de números pequeños a potencias de 10, la coma se va a invertir, es decir, en vez de ir hacia el lado eh, izquierdo para identificar un número grande, va a ir hacia el lado derecho para identificar este número más pequeño, derecho a izquierda, ¿no? Podemos denotar cualquier cantidad pequeña, como por ejemplo en el estudio de las células, tejidos, átomos, partículas, etcétera. ¿Ya? Seguimos. Vamos a ver este ejemplo de suma y resta. Dentro de lo que es la notación científica, también vamos a identificar operaciones básicas, ¿no? Estas operaciones básicas nos sirven para poder sumar, restar, multiplicar, dividir, ya con la base de 10 y sin tener esta complicación de estar multiplicando, sumando, restando, dividiendo números extraordinariamente grandes o extraordinariamente pequeños. La suma o adición es la suma de potencias en base 10, que se debe igualar las potencias principalmente con el mismo exponente o grado, y luego se va a proceder a sumar los coeficientes, ¿no? Dado que tenemos estos números, tenemos que ubicar o igualar lo que son los exponentes para poder sumar o restar, en este caso, los números. Y ahí podemos ver, ¿no? Tenemos potencias con exponente 3 y con exponente 2, y estos a continuación se van a igualar. ¿Para qué? Para poder sumarlo. Todos estos procedimientos vamos a verlo también en clase física, ¿no? En clase física. Ahora estamos avanzando la conceptualización de estos ejercicios, ¿ya?
También tenemos la multiplicación y la división, que de la misma manera es una base, es un ejercicio fundamental de las operaciones fundamentales para poder saber eh, la suma, resta, multiplicación, división de números grandes o pequeños, ¿no? La multiplicación, para hallar el producto de potencias en base 10, se utilizar igual también las potencias y se procede a multiplicar, en este caso, los coeficientes que tenemos para poder obtener el resultado, ¿sí? Y tenemos los coeficientes, los estamos multiplicando, ¿sí? Y los exponentes se van a sumar. En el caso de la división, los coeficientes se van a dividir y los exponentes se van a restar, ¿sí? No es muy complicado. En este caso ya no queda igualar los coeficientes, ¿no? Aquí estamos en la multiplicación sumando y en la división dividiendo, ¿sí? El uso de la calculadora. El uso de la calculadora es muy importante dentro de lo que es eh, la ejercitación, de lo que es el manejo para saber las respuestas inmediatas, de lo que es la notación científica. Es una herramienta que se utiliza para realizar cálculos complejos, largos, para resultados en notación científica. Primero, lo que tenemos que hacer es conocer nuestra calculadora. Generalmente podemos utilizarla, la que es la más baja, la denominación más baja, para que podamos aprender a usarla de manera correcta. Configurar la calculadora en función científica, SCI, que es el número 2 que vemos ahí en pantalla. Identificar o indicar el número 2 para tener el resultado con los decimales, ¿sí? Se debe escribir los números en notación científica y se escribe el número decimal utilizando el punto en lugar de la coma decimal. Después de esto, poner la tecla EXP y por último la del valor del exponente con la tecla igual. La calculadora va a mostrar el número real. Podemos ver las indicaciones en número en base y en la calculadora cómo debe colocarse para poder expresar el número en base 10. ¿Sí? Una vez que se logra esto, ya podemos tener el procedimiento completo. Todos los procedimientos se van a realizar en la calculadora y también se pueden realizar de forma manual, ¿no? Estos van a permitir realizar las 4 operaciones fundamentales de forma más directa y más rápida, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el uso de la calculadora. ¿Ya, chicos? Vamos, seguimos. Unidades básicas en el sistema internacional. Las unidades básicas que nosotros vamos a manejar para lo que es las operaciones o ejercicios de operaciones son las unidades en 2 sistemas. Tenemos el sistema internacional y el sistema inglés. Estas unidades están formadas por 7 magnitudes fundamentales, las cuales están presentadas en unidades de medición fundamentales y cuando se combinan congruentemente entre sí dan origen a unidades derivadas, ¿no? Dentro de lo que son las fundamentales del sistema internacional tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, ¿no? Ahí podemos ver el nombre que tienen y el símbolo con el que se maneja. Metro, kilogramo, segundo, Kelvin, ampere, candela y mol, ¿sí? Estas son las unidades que nosotros vamos a utilizar y cuando son derivadas, generalmente se van a manejar en metros, perdón, en cuadrados o en cubo, ¿sí? Entonces aquí diríamos metro al cuadrado, kilogramo cuadrado, segundo cuadrado, ¿no? Entonces, todas estas unidades tienen su derivada en cubos o cuadrados, ¿no? Sistema inglés. En el sistema inglés, las equivalencias existen también con el sistema internacional, pero es un poquito diferente, ¿no? La forma y
la unidad de medida es diferente. En el sistema inglés, las medidas van a incluir lo que son longitud, peso, capacidad y temperatura generalmente. En el sistema inglés, la longitud se va a medir por pulgadas, pies, yardas y millas. La masa en libras y onzas y el volumen en galones, ¿no? O en galón también se le puede llamar. Estos van a tener sus símbolos: pulgada, eh, pie, yarda, milla, libra, onza, galón. Y también estamos viendo la equivalencia en centímetros, kilogramos, gramos y libras. Ahí ya estamos viendo las primeras equivalencias. La tabla de conversión de unidades es una tabla de equivalencias de las unidades que habíamos visto anteriormente, y estas se manejan para poder saber la equivalencia, valga la redundancia, de ciertas unidades a otras unidades para poder conocer o saber las cantidades que estamos manejando. Esto cómo podemos utilizarlo en nuestro diario vivir, por ejemplo, cuando compramos algún producto para la canasta familiar, o cuando queremos saber alguna equivalencia para comprar, digamos, la cantidad adecuada. Entonces ahí podemos conocer las unidades de medida, tanto en longitud, superficie, también tenemos en volumen, en masa y en densidad, ¿sí? Esto vamos a hacer uso en clase, en ejercitación, en clase, en físico, para que podamos tener mucho mejor en cuenta cómo se maneja y cómo deberíamos manejar las equivalencias, ¿no? También tenemos lo que es las equivalencias de acuerdo a lo que es el análisis dimensional. El análisis dimensional es un método de análisis de fenómenos físicos o problemas físicos que se aplican a una resolución de ecuaciones donde se encuentran involucradas muchas magnitudes físicas en formas variables o independientes. Estas ecuaciones dimensionales utilizan corchetes para simbolizar una magnitud física y son expresiones de tipo algebraico. Y van a utilizar magnitudes fundamentales, las que veíamos hace rato: masa, longitud, tiempo, y tienen dos siguientes fines. Primero, perdón, no dos, más, son tres. Son probar si una fórmula dimensional es correcta, probar equivalencias de dimensiones iguales y dar una dimensión y una respuesta a un problema. Ahí estamos viendo en pantalla las ecuaciones que podemos hallar para el análisis dimensional en fuerza, velocidad y aceleración, ¿sí? También estamos viendo la ley de atracción de masas, que son fórmulas despejadas para poder hallar estas dimensiones. Todo esto vamos a hacer resolución en clase. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por su atención. Nos vemos.